EPOC, término utilizado para describir trastornos pulmonares como bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial, caracterizado por la obstrucción del flujo aéreo, a menudo progresivo. Puede acompañarse de hiperreactividad bronquial y puede ser parcialmente reversible. Algunos autores consideran a la fibrosis quística y bronquiectasia como enfermedades obstructivas. Incluye un grupo amplio de trastornos caracterizado por disnea, tos recidivante y pruebas espirométricas que demuestran obstrucciones al flujo de aire. Factores de riesgo: hábito tabáquico, contaminación ambiental, ocupación, infecciones, factores genéticos, clima. La bronquitis crónica puede ser simple, mucopurulenta, con obstrucción o asmatiforme. El enfisema puede ser panlobulilar o panacinar, centrolobulilar o centroacinar, paraseptal o distal y paracicatrizal. Asma bronquial: extrínseca o alérgica, intrínseca o no alérgica, idiopática, mixta, inducida por ejercicio u ocupacional. Trastornos asociados a la obstrucción del flujo aéreo. El espectro de enfermedades que encontramos aquí son bronquitis crónica, bronquiectasia, asma, bronquiolitis, enfisema. Hoy vamos a desarrollar la bronquitis crónica, localizado anatómicamente en los bronquios. Principales lesiones anatomopatológicas: hiperplasia de las glándulas de moco, hiperreacción, humo del tabaco, contaminación. Signos y síntomas: tos y expectoración. Enfisema, localización anatómica, vacío pulmonar. Principales lesiones anatomopatológicas: aumento de tamaño de los espacios aéreos y destrucción de las paredes. Humo del tabaco. Signos y síntomas: disnea. Bronquitis crónica es un proceso patológico fundamentalmente clínico que se caracteriza por la hipersecreción de moco y presencia de tos productiva. Lo que define a esta enfermedad es la presencia de tos y secreción de moco en la mayoría de los días, por un periodo de por lo menos 3 meses durante 2 años consecutivos. Existe un aumento del tamaño de las glándulas mucosas bronquiales y un incremento en la cantidad de células que secretan moco. O sea, hay una hiperplasia de células secretoras de moco. Al examen histológico hay una relación aumentada del espesor de las glándulas mucosas bronquiales con respecto a la pared bronquial. Esta relación se denomina índice de Reit, que normalmente es de 0.44 más o menos 0.09. En la bronquitis es diagnóstico cuando supera 0.52. Bronquitis significa respuesta inflamatoria de la vía aérea. Bronquitis crónica es usualmente el resultado de varios episodios de bronquitis aguda donde no muestran imágenes patológicas características. Podemos tener, por ejemplo, aumento de las glándulas mucosas, infiltrado inflamatorio, leucocitario en el estroma y congestión vascular. Macroscopía: hiperemia, edema de la membrana mucosa, secreciones mucinosas o mucopurulentas, pus en bronquio y bronquiolo. Y microscópicamente podemos ver un aumento de las glándulas que secretan mucus en tráquea y bronquio. Puede haber un estrechamiento de los bronquiolos por metaplasia de células caliciformes, mucus, inflamación y fibrosis. Acá en esta imagen vemos un bronquio con aumento de las células inflamatorias crónicas en la submucosa. Enfisema pulmonar. Definición:
El enfisema es un agrandamiento anormal permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales. Como recordarán por histología, los bronquiolos terminales es la parte final de la parte del conducto respiratorio, que se acompaña de destrucción de la pared alveolar sin fibrosis manifiesta. Hipótesis. De acuerdo a modelos experimentales, la patogenia del enfisema se basa en un desequilibrio de la acción de la enzima elastasa y su antagonista, la antielastasa. 1% de los pacientes con defecto de alfa-1 antitripsina, que es un inhibidor de la proteinasa, produce disminución de la antielastasa, produciendo lesiones de las fibras elásticas. Las proteinasas son las elastasa, proteinasa 3 y catexina G. Según esta hipótesis, el humo del cigarrillo estimula la degradación de las fibras elásticas por la acción de enzimas elastolíticas como la elastasa presente en macrófagos y polimorfos nucleares. En esta imagen vemos un corte de pulmón normal y en el centro se observa un bronquiolo terminal. Como ven, el bronquiolo se encuentra rodeado ya de sacos alveolares. Y en esta imagen vemos los alvéolos dilatados y la destrucción de la pared alveolar. Cuando realizamos una tinción para fibras elásticas, como por ejemplo impregnación argéntica, vemos el pulmón normal con sus alvéolos de pequeño tamaño. Y en la imagen del pulmón enfisematoso, los alvéolos se encuentran dilatados con la pared destruida. Según la localización anatómica y la extensión dentro del acino pulmonar, tenemos diferentes tipos de enfisema. Así tenemos, por ejemplo, el centro acinar, que ocupa la parte central del acino pulmonar. Panacinar, que toma gran parte del acino. Parasectal e irregular. En esta imagen vemos entonces un acino normal constituido por un bronquiolo respiratorio, por el conducto alveolar y los alvéolos. El centro acinar ocupa los bronquios respiratorios. Se conoce también como centro lobulillar. Las partes centrales del lobulillo están afectados, en tanto que los alvéolos distales están indemnes. El panacinar se denomina también como panlobulillar. Se observa un aumento homogéneo del tamaño de los acinos, desde el bronquiolo respiratorio hasta el extremo distal de los alvéolos. Enfisema centroacinar. Afectación de las porciones centrales proximales de los acinos, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sin afectación de los alvéolos distales. En un 95%. Localización, lóbulos superiores, segmentos apicales. Antecedente, fumadores crónicos sumados a bronquitis crónica. Acá vemos una imagen de un pulmón normal, donde podemos ver entonces el bronquiolo respiratorio, el bronquiolo terminal y los alvéolos. En esta imagen vemos entonces en la parte superior o segmento apical del pulmón con las dilataciones de los alvéolos. El enfisema centroacinar se conoce también como centro lobulillar. Las partes centrales del lobulillo están afectados en tanto que los alvéolos distales están indemnes. Dentro del mismo lobulillo pulmonar existen alvéolos normales y enfisematosos. Este tipo de enfisema está frecuentemente rodeado por un infiltrado inflamatorio peribronquial y en los tabiques. Está asociado predominantemente al humo del tabaco y al polvo de carbón. Enfisema panacinar. Aumento homogéneo de tamaño de los acinos desde el bronquiolo respiratorio hasta el extremo ciego de los alvéolos, es decir, ya es totalmente pulmonar. Localización, regiones inferiores y bordes anteriores.
está causado por deficiencia de alfa-1 antitripsina. Se observa un aumento homogéneo del tamaño de los acinos, desde el bronquiolo respiratorio hasta el extremo distal de los alvéolos. Este tipo de enfisema aparece más frecuentemente en zonas inferiores y en porciones anteriores del pulmón, siendo más intenso en las bases. Se observan pulmones voluminosos que tienden a ocultar el corazón. Se asocia al déficit congénito de alfa-1 antitripsina. En esta imagen podemos ver las dilataciones enfisematosas difusas en gran parte del acino pulmonar. Enfisema paraseptal, o también llamado acinar distal, afectación del segmento distal del acino pulmonar con conservación de la zona proximal. Las lesiones se encuentran próximas a la pleura, a los tabiques, adyacente a fibrosis, cicatrización o atelectasia, y ocupa la mitad superior de los pulmones. Se conoce también como enfisema acinar distal. En este tipo de enfisema, la parte distal del acino es anormal, en cambio la parte proximal es normal. Se observa frecuentemente en regiones subpleurales y a lo largo del tejido conectivo del dobulillo. Este enfisema aparece alrededor de las zonas de fibrosis o atelectasia. Frecuentemente se observan espacios aéreos dilatados de 0,5 a 2 centímetros de diámetro que forman estructuras de tipo quístico. Probablemente sea este el enfisema que explica los casos de neumotórax espontáneo en pacientes jóvenes. Se observa las dilataciones enfisematosas en regiones subpleurales. Enfisema irregular. Afectación irregular de los acinos pulmonares, generalmente asociado a procesos cicatriciales. Es asintomático. Se denomina así porque afecta de forma irregular al acino y se asocia preferentemente a procesos de cicatrizaciones. En la mayoría de los casos, este enfisema es asintomático y se observan grandes burbujas o ampollas apicales. En esta imagen podemos ver un enfisema pulmonar vecino a un granuloma tuberculoso. El examen microscópico de esta imagen muestra fenestraciones anormales en las paredes de los alvéolos, destrucción de la pared del alvéolo y paredes septales. En la parte inferior de la imagen, con el avance de la enfermedad, los alvéolos adyacentes dentro del enfisema se fusionan, originando espacios aún más grandes y llegando a la aparición de burbujas o ampollas. Frecuentemente los bronquiolos respiratorios y los vasos pulmonares están comprimidos y deformados. Otras clases de enfisema. El enfisema bulloso. Cualquier forma de enfisema donde se forman grandes burbujas o ampollas subpleurales. Su ruptura puede conducir a un neumotórax. En esta imagen vemos entonces una porción de pulmón con ampollas subpleurales. En esta otra imagen vemos numerosas ampollas o dilataciones enfisematosas subpleurales. Y en esta última imagen vemos entonces grandes burbujas localizadas en el ápice del pulmón.